Dios les bendiga a todos, amados hermanos y amigos que nos ven por este medio. Sean todos bienvenidos a una transmisión más. Quiero dar lectura a una parte de la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 8, que dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama aunque conoce todas tus faltas. Su amor no tiene límites. Él está listo para perdonarte y restaurarte. Solo tienes que aceptar su invitación de amistad. Antes de dejarles en compañía de nuestro hermano David, quiero entonar un himno que es el número 316, que se titula A tu lado quiero andar, Señor. En diferentes lugares que tenemos la dicha de contar con su sintonía. Que Dios les bendiga a todos. En esta noche quiero invitarles a que elevemos una oración al Todopoderoso, quien es el que nos faculta para hablar de su palabra. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad de poder llegar a los hogares de nuestros hermanos, nuestros amigos, personas de esta localidad, de nuestro país, como también fuera de nuestras fronteras. Bendice, Señor, a cada uno que está en sintonía y permite, Señor, que podamos edificar esas almas a través del estudio de tu palabra esta noche. Te rogamos tu bendición
en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, tenemos la oportunidad en esta ocasión de hacer una pequeña remembranza sobre lo que dijimos algunos días anteriores. Veíamos nosotros la importancia de tener al Hijo de Dios en nuestro corazón y los regalos precisamente que el Hijo de Dios concedía a todos aquellos que le recibían en su corazón. Nos recordamos de uno de los pasajes que leímos en esa ocasión, y es lo que cuando lo leemos y nosotros nos sentimos parte de ello, nuestro corazón vibra de alegría. Dice el Evangelio de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Realmente ser hijo de Dios es un grado muy elevado. Imagínese usted nuestra poquedad, como ya la vimos en temas anteriores. El hombre en sí, ante la presencia de Dios, es como la nada. Pero Dios proveyó una forma de engrandecernos, de premiarnos, y eso lo conseguimos por su gracia y a través de la fe. De la fe en su Hijo Jesucristo. Pero también decíamos que ser hijo de Dios es un galardón grande, pero también la vida de los hijos de Dios no es fácil. No ha sido fácil a través de la historia. Uno de los pasajes que leíamos era Juan, donde el mismo Señor Jesús había dicho: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y para lograr poder mantenerse fiel en las diversas circunstancias de la vida, Dios premió a sus hijos dándoles el poder de su Santo Espíritu. Sin ese poder, ninguna cosa es posible. Vemos a través del estudio de la palabra de Dios los grandes sufrimientos de los hijos de Dios a través de la historia. Es increíble que pareciera que por ser hijos de Dios el mundo los iba a recibir, los iba a admirar, los iba a tener en alta estima, pero es sorprendente que el mundo se comporta de una manera hostil hacia aquellos verdaderos hijos de Dios. Y esto no es cosa nueva, no es cosa nueva. Pues al registrar en la Biblia, en su palabra, en la historia de las Sagradas Escrituras, encontramos que todos los varones de Dios, todos los hijos de Dios, pasaron por grandes persecuciones. Y hay una historia a través de las Sagradas Escrituras donde nosotros, sin temor a equivocarnos, podemos informarnos de que a todos aquellos siervos de Dios, pues les tocó una vida difícil hasta de creerlo. Pues quien anuncia la justicia, la verdad, y quien está en favor del bien, y quien habla de Dios, debiera de ser recibido con alegría y como una persona que realmente merece una estima. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. A través de los siglos nos podemos dar cuenta que el sufrimiento de los varones de Dios, de los hijos de Dios, y de todo aquel, sea varón o hembra, que se ha acercado a Dios, ha sido difícil a través de la historia. Ha sido grande el sufrimiento. En esta
vamos a centrar especialmente en los varones del Antiguo Testamento, el destino que los profetas definitivamente tuvieron. Aquellos que en este tiempo llamaríamos mártires, pues su vida y muerte también fue semejante a la de Jesús y a la de muchos mártires de la época en que vivimos en nuestros días. En efecto, tanto aquellos como estos han sido asesinados por actuar proféticamente en la sociedad, más en concreto por ponerse del lado de los oprimidos, por ponerse por el lado de la justicia y por estar al lado del verdadero Dios. En esta oportunidad trataremos de analizar parte por parte, primero, lo que se decía o la suerte que cada uno de ellos tendría, y según lo que testifica la misma Sagrada Escritura. Para ello, trataremos de tomar solo aquellos versículos que están en la Sagrada Escritura y que de hecho no son todos, porque hay mártires que no aparecen en la Sagrada Escritura. Y cuando hablo de ello estoy hablando de lo que conocemos como canónico, como la familia de los macabeos allá años antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y otras tradiciones más, otras historias más, que a pesar de que no son bíblicas, pero realmente los hechos fueron reales. Pero en esta ocasión nos dedicaremos exclusivamente a hablar de lo que sucedió, de las persecuciones y muerte de los profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece claramente que persecución y muerte violenta pertenecen como naturaleza o como forma natural o destino a todos los hijos de Dios, especialmente a los profetas. Con ello se recoge una larga historia en el Nuevo Testamento que definitivamente puede establecer el destino también del mismo Hijo de Dios. Pues realmente, hermanos, tanto lo que decían los profetas, lo que sufrían los profetas, como también la misma muerte de los profetas, preanunciaba los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y también a través de la muerte de ellos se puede ver la muerte y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Nuevo Testamento, al buscar sentido a la muerte de Jesús, la comprende desde diversas perspectivas, a partir de la muerte del siervo, en un esquema soteriológico, o según un plan divino de salvación. De alguna manera se puede visualizar. Veamos ahora los textos que hablan del destino de los profetas que menciona la Sagrada Escritura. La mayoría de ellos aparece en los evangelios y especialmente en boca de Jesús, mencionando este cruento sufrimiento de los hijos de Dios, lo cual se expresa también por medio de la conciencia que Jesús tenía precisamente de ellos, o del conocimiento que Jesús tenía de ellos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21 al 23,
nosotros podemos encontrar esta historia. Estando ya en Jerusalén, Jesús cuenta dos parábolas sobre la suerte del enviado y pronuncia un discurso sobre la hipocresía de escribas y fariseos. En los tres textos se refiere a la suerte de los profetas. En la parábola de los labradores homicidas, recogida por los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, el dueño de una viña que ha encargado su cultivo a unos labradores, según el relato, envía en el momento oportuno a sus siervos para recoger los frutos que le pertenecían. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la historia que relata el Señor Jesús en la parábola de los labradores malvados? Los enviados no son bien recibidos, sino que los labradores agarraron a los siervos y a unos les golpearon, a otros les mataron, a otros les apedrearon. Esto lo puede ver usted en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 35. Evangelio de Mateo, capítulo 21 y versículo 35, que a la letra dice así: Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Esto es lo que relata aquí. Al final de todo, el dueño de la viña decide mandar a su propio hijo. Y dice la Escritura aquí en el mismo capítulo que estamos leyendo, y dice: finalmente, dice el verso 37, les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, relato recogido que fue dicho por el Señor Jesús en aquella época, y se estaba refiriendo definitivamente a los dirigentes religiosos de aquella época. Esto es lo impensable, que a veces los mismos hijos de Dios podemos tener la esperanza que en medio del pueblo de Dios pudiera ser bien recibido nuestro mensaje, pues se creía que el pueblo de Israel, o está establecido que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, y que los hombres que eran enviados no eran de otra parte, sino eran siervos de Dios, de su misma estirpe, conocidos, plenamente identificados, que eran profetas y que eran siervos de Dios. Y un pueblo donde todos pretenden o dicen conocer a Dios, donde está la conciencia del Dios verdadero, uno se queda hasta atónito que un profeta tuviera el recibimiento que realmente tuvieron los profetas. Así es una gran lista de profetas, hasta que por último la misma parábola, el mismo Señor Jesús está profetizando a través de esta parábola de los labradores malvados, que a la viña fue enviado el hijo.
de todos los enviados de Dios. Y óigame, estimado hermano, usted especialmente que es del pueblo de Dios. Óigame, ¿a dónde murieron los profetas? ¿Y por mano de quién fueron muertos los profetas? Pues no se menciona en la Sagrada Escritura que hayan sido muertos por amonitas, por filisteos, por egipcios, que eran los países vecinos, por los sirios, o por otros. No, lo triste y lamentable, que eran muertos y eran torturados por sus mismos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Y precisamente en esta oportunidad yo trato de concientizar a todos mis hermanos, a todo el pueblo de Dios, que sabe que estas cosas son ciertas y que lee la Sagrada Escritura y que sabe que lo que estoy diciendo es escritural y que sucedió. Especialmente en esta oportunidad se está refiriendo a los fariseos, a los sacerdotes y a aquellas autoridades religiosas del pueblo. Israel era la viña del Señor y ellos, los dirigentes, eran los que tenían a su cargo la labranza de ese pueblo. A ellos, cuando las cosas no iban bien, Dios trataba de advertirles y de que hicieran justicia, llamándoles al arrepentimiento, a que consideraran sus caminos. Pero es increíble, la mente se ciega tanto que aparentemente, con conciencia de Dios y con la autoridad de Dios, se ha matado a lo que es de Dios. Qué triste condición la de esta situación. Siempre han rechazado a los siervos de Dios, los profetas, y están, según la parábola, están dispuestos a acabar ahora con el propio Hijo. Usted podrá decir, bueno, esa es la historia del Antiguo Testamento. Entre nosotros los cristianos no se ha dado ningún caso en que un cristiano mate a otro cristiano. Tal vez, posiblemente estás falto de historia, pero la historia da testimonio donde quienes han matado a los cristianos son los mismos cristianos, por apoyar algunas ponencias, por intereses, por puestos religiosos. El hombre se pone ciego y no ve al rostro de Dios en la vida de cada uno de sus hermanos. Así muchos siervos de Dios han sido llevados a la muerte en nombre de la misma religión. Parecido al mensaje de la parábola de los labradores malvados, también Jesús expresó otra parábola, la parábola del banquete de bodas, de la que existen dos versiones, una en Lucas capítulo 14 del 16 al 24 y la otra en el capítulo 22 del versículo 1 al 14 del Evangelio de San Mateo. En Lucas se dice, quiero leerte el caso, en Lucas se dice que simplemente que los invitados no quieren ir al banquete. Eso a través de la parábola que la podemos leer. Vamos a ver Lucas 14, que podemos tener aquí a la mano para podernos informarnos de la realidad de este pasaje. Lucas capítulo 14, podemos ver lo siguiente.
Y allá el versículo 16 al 24 dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Dice el versículo 15, y ahí como subtema tiene la parábola de la gran cena. El versículo 16 dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me des por excusar, me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Versículo 21. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. En esta parábola está claramente, hermanos, que los convidados eran los del pueblo de Israel en aquellos primeros tiempos. Sin embargo, ¿cómo los vemos aquí? Ocupados en sus propios quehaceres. Y el padre dice: bueno, a la verdad el banquete está listo y no quieren ir. Entonces es cuando el padre da la oportunidad y dice a los siervos: vayan por los caminos y traigan a cuantos hay. Y especialmente enfatiza pobres, mancos, cojos y ciegos. Pero si leemos en el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, vemos la otra versión. Dice el capítulo 22, versículo 1 al 14. Vamos a ver cómo nos dice este relato 22, 14 de San Mateo. Dice así: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dije capítulo 22, versículo del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Verso 6. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Nuevamente el relato vuelve a mencionarse cuál fue la suerte de los enviados de Dios a Israel, a su pueblo. Lamentablemente el mismo Señor Jesús, ya en 2 ocasiones y en muchas ocasiones más, Él está enfatizando cuál es la suerte de los siervos de Dios, especialmente de los profetas, de todos aquellos que se apegan a la voluntad de Dios y quieren estar del lado
de la justicia. La lección es clara. Los primeros invitados, fariseos, saduceos y los oficiales religiosos, ellos no son dignos según la palabra. En cambio, los marginados, los rechazados del pueblo, los paganos están llamados a vivir en el banquete que Dios ha preparado. Pero ¿qué pasa cuando dice que a unos siervos los maltrataron y hasta los mataron? Quiere decir que nuevamente se vuelve a enfatizar sobre la suerte de los siervos de Dios. En Mateo capítulo 22, verso 6, ese es el que hemos leído. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Un texto más, en el capítulo 23 del Evangelio acá de San Mateo. En este discurso, Dios o el Señor Jesús dice lo siguiente: serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar a la condenación del infierno? Por eso he aquí que yo envío a ustedes profetas, sabios y escribas. A unos los mataron y los crucificaron, a otros los azotaron en sus sinagogas y los persiguieron de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quienes ustedes mataron entre el santuario y el altar. Yo les aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Puede leer usted Mateo capítulo 23, que ya cité, del versículo 33 al 36. El discurso de Jesús concluye con un apóstrofe: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no has querido? Versículo 33 al 36 del capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. O el verso 37 del Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Lucas se recoge lo siguiente: capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Veamos este versículo, capítulo 11 del Evangelio de Lucas, el versículo 47 al 51. Podemos leer lo siguiente: capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículo 47 al 51. Dice así, de la siguiente manera: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Jesús recuerda el hecho fundamental del asesinato de los profetas. Recrimina a los escribas y a los fariseos por su hipocresía y los amenaza con que de ellos tendrán que dar cuenta. Ay de ustedes, dice hasta el versículo 51. En un segundo texto, en un contexto específico de Lucas, algunos fariseos avisan a Jesús de que Herodes lo quiere matar. Imagínese usted. Capítulo 13, verso 33
al 34. Capítulo 13 del Evangelio de Lucas, versículo 33 al 34 dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana, contesta el Señor Jesús, y pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El verso 31 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Imagínese usted. ¿Por qué? Porque Jesús también era un profeta. ¿Y qué quieren hacer con el profeta Jesús? Pues Herodes quiere matarlo. ¿Qué destino el de los profetas? ¿Qué destino el de el pueblo o de los enviados de Dios? ¿Y qué ceguera la del pueblo de Dios? Es admirable la eminente sabiduría en escritos, es admirable la filosofía, es admirable la interpretación que el pueblo tenía de Dios. Sin embargo, más sublime es su ceguera al no conocer ni respetar a los siervos de Dios. Al acercarse y ver la ciudad, Jesús llora por ella diciendo: si también tú conocieses en este día el mensaje de paz, pero ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que los enemigos te rodearán de empalizadas, te cerrarán y te apretarán por todas partes, según la versión que estoy usando, y te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Realmente Jesús está hasta advirtiéndoles del castigo que van a recibir a causa de su intolerancia a recibir a los mensajeros de Dios. Jesús llora por Jerusalén, por las consecuencias que va a traer el haber rechazado al mismo Dios, el tiempo de su visita. En efecto, todos los profetas de Israel, en su presencia, significa el tiempo de la venida de Dios a juzgar a su pueblo, porque ellos venían a advertirles el juicio de Dios. El destino violento de los profetas aparece también en otros escritos del Nuevo Testamento, lo cual quiere decir que en aquel tiempo era convicción arraigada en el pueblo de Israel el dar muerte a un profeta. Eso no era extraño y lamentablemente seguía llamándose el pueblo de Dios. Esto es difícil de entender. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar. Yo pienso que tú, mi hermano, te pones a pensar. Si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. Pero yo te pregunto, ¿a cuántos has hecho daño en este tiempo? ¿Por qué? Porque sencillamente no piensa como tú. Sencillamente porque no cree lo que tú crees. ¿A cuántos apedreas tú? ¿A cuántos les hacemos violencia y los mandamos desnudos? Porque no podemos que alguien piense diferente. Usted no podrá decir o podrá pensar: hombre, es que puede ser que venga diciendo cosas que no son. No, estoy hablando de los siervos de Dios que hablan justicia. ¿Por qué no abrir las orejas y oír? Para ver si realmente es lo justo. Si es Dios el que te está hablando a través de un hombre, de una mujer. Sería importante que nosotros
nosotros a este tiempo con estos diversos ejemplos de la palabra de Dios, fuéramos más inteligentes, más sabios, y antes de pronunciar un juicio contra alguien, mejor escucharlo y ver qué frutos tiene. Porque si un hombre es de Dios, por sus frutos se conoce. Yo despierto el entendimiento de ti, mi estimado hermano, y el entendimiento tuyo, estimado amigo, que esto ha pasado con los hijos de Dios. Y lo triste es que esto no se va a quedar así. Jesús mismo dijo cuáles serán las consecuencias de haber actuado de esa manera tan ignorante. Si nosotros registramos la historia, hermanos, la Edad Media, fueron masacrados miles de cristianos. Fueron masacrados miles de cristianos en la Edad Media, en tanta persecución. Y aún en este tiempo, todavía siguen habiendo personas que sufren por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El asunto no tiene un hasta aquí. Jesús claramente dijo: en el mundo tendréis aflicción, y se está refiriendo a sus hijos. Entonces, en esta ocasión no quiero deprimirte, ni quiero ser exagerado en eso. Solo quiero advertirte que si tú estás del lado de la justicia, no te escandalices, porque para los que estamos del lado de la justicia, de la verdad, siempre el premio es el sufrimiento. No somos comprendidos, y eso lo tienes que saber. ¿Para qué? Para que te abraces de la potencia de Dios, como se abrazaron a aquellos hombres y mujeres con fe en el Todopoderoso, sabiendo que realmente estaban del lado de la justicia y no importaba lo que otros dijeran de ellos. El Señor les dijo: ¿a qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo. Esto es lo que les está diciendo ya en la época del Nuevo Testamento Esteban, en el capítulo 7 y versículo 52. Dice: ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien ahora ustedes han traicionado y asesinado. En su primer escrito, dice Pablo a los tesalonicenses: también ustedes han sufrido de sus compatriotas las mismas cosas que ellos, los de Jerusalén, entre comillas, de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas y a los que nos han perseguido a nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 y 15. Finalmente, el autor de la carta a los Hebreos menciona a una lista de siervos de Dios del Antiguo Testamento, donde nos dice así, en el capítulo 11, versos 36 al 37, dice: otros soportaron burlas, azotes y hasta cadenas y prisiones, apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes, faltos de todo, oprimidos y maltratados. A veces en esta oportunidad tú te quejas de alguna pequeña dolencia, tribulación o algún pequeño desprecio que te hagan en este tiempo. No, mi hermano, en este tiempo no hay persecución. Es poco. Tal vez en otros países, pero especialmente en Guatemala, tenemos una bendición de tener libertad. Los únicos que nos mordemos y donde recibimos ultrajos
no son de parte de afuera, sino entre nosotros. Como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras no vienen de afuera, sino vienen de adentro del corazón. Y lamentablemente la guerra, el odio, la envidia y todo está dentro de tu corazón. Muerdes, escandalizas y peleas y agarras y rompes porque no tienes lo que quieres. Esa es la realidad. Pero no te olvides, eres cristiano. Tienes que actuar con el espíritu de Cristo y no con un espíritu de anticristo. No importa dónde estés, no importa qué puesto tengas, es más grande tu responsabilidad. Si tienes a tu cuidado gente que Dios ha puesto para que los cuides. La tradición de que los profetas y el mismo Señor Jesús fueron perseguidos, maltratados y asesinados, recorre pues el Nuevo Testamento y es confirmada en tiempos de Jesús por lo ocurrido a Juan el Bautista. Jesús fue avisado de la muerte del profeta Juan. Ahora, ¿por qué era el odio hacia Juan el Bautista? Sencillamente, porque como era el precursor del reino de Dios, el que enderezaría el camino del Señor, él estaba diciéndole a su generación que cambiara de hábitos, que se comportaran como dignos de ser el pueblo de Dios, que dejaran el adulterio, que dejaran la mundanalidad, que dejaran todo. Y esto especialmente hirió al rey de tal manera que no buscaba ocasión sino para matarlo. ¿Por qué? Porque el Bautista les decía que la venida del reino estaba cerca y que todos los habitantes del pueblo debían de ser coherentes a la venida del reino. Por eso, en un determinado momento, el Bautista lo decapitan. Jesús conoció la muerte violenta del Bautista a manos de Herodes y le afectó de tal manera la noticia que se retiró a un lugar solitario. Está escrito en Mateo capítulo 14 versículo 13 y en Marcos 6:30. En esa oportunidad le afectó tanto que se fue. Y cuando habla en semejanza del profeta Elías de Juan el Bautista, dice: a la verdad ya vino, pero hicieron con él lo que quisieron. El destino de los siervos de Dios es el sufrimiento. El destino de la gente que está del lado de Dios siempre tendrá consecuencias, y muchas veces no por gente de afuera, sino por gente de adentro, tal como sucedió en el pueblo de Israel. Mi estimado hermano, a ti que sufres, a ti que has tenido algún inconveniente por tu fe, por tu justicia, por la santidad que vives, porque predicas que hay que vivir en coherencia con los principios del reino, a ti que eres mal entendido, que exageran sobre tu persona y dicen que eres un santulón, porque no corres de la mano con los que ruedan en el mundo, envolviéndose y escudándose con la religión solamente de nombre, y no viven los principios del reino. A ti que sufres, yo te digo, Dios está contigo. Y Dios ha dado el poder de su Santo Espíritu para tu vida, así como la dio a los profetas y a los apóstoles en los tiempos del Nuevo Testamento. Tú tienes el respaldo divino. No te entristezcas, no cambies aunque te duela
y aunque vayas hasta la muerte, y aunque te critiquen y recibas todos esos apedreamientos, golpes, y si es posible hasta te aserren por tus convicciones cristianas, aguanta, porque Dios está contigo y tú estás de parte del verdadero Dios. Tú haces la diferencia, tú representas a ese reino de los cielos. Tú vives la nueva humanidad en Cristo Jesús. Porque, escucha bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto no hay necesidad de aprender griego, ni arameo, ni hebreo, como para decir que por no saber el idioma no lo entendemos. No, ¿sabes lo que significa ser nuevo? Si entiendes esta palabra, deja pues el mundo, parécete a Jesús y permite que tu vida resplandezca con la luminaria del Santo Evangelio y de Jesucristo, el enviado de Dios, nuestro Salvador. Y no te parezcas a los mundanos. Sé diferente. Que Dios te bendiga. Esfuérzate y oraré por ti para que tengas el valor de seguir adelante. Que la paz reine en tu corazón. Hasta la próxima.